El perro apareció después de la primera helada, sin collar, sin sonido. Solo una forma amarilla, negro y todavía mirando desde el borde del bosque. Nora lo vio mientras cortaba leña detrás de la cabaña. Al principio ella pensó que era una sombra. Luego parpadeó y desapareció. Ese fue el día 1 del día 3. Estaba más cerca, sentado justo más allá de la línea de árboles. Nunca ladrar, nunca gruñir. Solo esperando, Nora no se acercó. Ella había hecho las paces con su aislamiento. La gente era ruido, las ciudades eran dolor. Aquí el silencio era lo único en lo que confiaba. Pero el perro no se fue. Estaba allí por las mañanas. Al anochecer, incluso cuando la nieve comenzó a caer, su contorno se mantuvo. Un contraste constante contra la blancura. Nora se dijo a sí misma que iría. Ella no necesitaba compañía, no la quería. Pero al séptimo día, mientras transportaba leña hacia el porche, su pie se enganchó en el hielo y cayó fuerte. El dolor le atravesó la muñeca. Ella gritó bruscamente sorprendida. «Real». Y desde el bosque el perro corrió. Él no dudó, no se detuvo en el borde del bosque. Él vino directamente a ella de pie a su lado. Lo suficientemente cerca como para poder sentir su calor. Lo suficientemente cerca para apoyarse y lo hizo. No porque ella confiara en él. No porque ella quisiera, pero porque en ese momento ella no podía estar sola. Ella lo miró a los ojos de color ámbar profundo, casi oro y susurrado a través de los dientes apretados. «¿Qué eres?». Él no respondió. Solo estaba sentado todavía sólido, presente, y en esa quietud, Nora sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No seguridad, no comodidad, sino un reconocimiento. Nora no siempre había vivido en silencio. Una vez que había tenido una voz que llenaba las habitaciones, ella solía enseñar literatura en una escuela secundaria, leer poemas en voz alta hasta que los estudiantes que nunca escucharon comenzó a inclinarse hacia adelante. Tenía amigos, amantes, una vida basada en palabras. Pero después de la muerte de su madre, todo cambió. El cáncer llegó rápido. Le quitó el aliento a su dignidad, su luz, y Nora, que había sido la que se quedó, cuidar de tomar la mano que tembló al final. Se quedó con una casa llena de fotografías que se desvanecen y cosas no dichas. Ella había prometido esparcir las cenizas de su madre en las montañas, pero no pudo. La urna estaba sin abrir sobre el metal de la chimenea. Una espera silenciosa en una habitación para quedarse quieto. Así que se mudó y dejó la ciudad. Dejó su trabajo y se llevó la vieja cabaña que dejó su madre, rodeado de pinos, memoria y nieve, sin teléfono, sin internet. No hay gente, se dijo a sí misma que esto era curativo. Pero la curación no se siente hueca, no hace eco cuando hablas. Ahora, meses en su exilio autoimpuesto, Nora vivía en la estela del piloto automático: cortar leña, hervir té. Siéntate junto al fuego, intenta olvidar, pero la memoria es fuerte incluso en silencio. Ella vio a su madre en las hojas de té. Escuché su voz en el viento, deslizándose por las grietas de la ventana. Algunos días Nora no habló en absoluto hasta que llegó el perro. Hasta que Axel no lo nombró al principio. No quería, pero ella empezó a pensar en él como Axel. Después del perro de uno de los libros antiguos de su madre, un perro que no salvó al mundo, pero salvó a una persona de desaparecer. Y cada vez que Nora susurraba a Axel en voz baja, el perro levantaba la cabeza como si recordara, como si dijera que sí. Ese soy yo ahora. Axel nunca cruzó el umbral. Él caminaba hacia el porche, miente en los escalones, espera. Nora abriría la puerta mirándolo. No digas nada, miraría hacia arriba una vez. Luego apoya su cabeza en sus patas. Eso se convirtió en el patrón cada mañana. Nora preparó té. Axel se sentó afuera. Vieron la niebla rodar por los árboles, juntos pero separados. A la segunda semana empezó a hablar. No para él, solo cerca de él. Hoy hace más frío. Deberías encontrar un lugar mejor para dormir. Se avecina una tormenta. Axel nunca respondió. Pero nunca se fue cuando la nieve se espesó. Nora colocó una vieja manta de lana en el porche. A la mañana siguiente estaba caliente y aplanado. Lo había aceptado en silencio, sin agradecimiento. Ella dejó un tazón de caldo una noche. Todavía estaba vacío al amanecer. Axel nunca entró, mantuvo la distancia. Respetó el límite que no sabía cómo bajar. Pero sus ojos siempre la siguieron. No con hambre, no con miedo, pero con sabiendo, como si él viera el peso que ella llevaba, como si supiera de las cenizas sobre la chimenea, las letras sin abrir en el cajón.
La foto de las manos de su madre pintando, escondido debajo de un espejo roto, una noche Nora susurró. ¿Por qué te quedas? Axel parpadeó lentamente. No se movió, pero en su quietud. Ella sintió que algo cambiaba. Una pregunta regresó y habló. ¿Por qué? El golpe llegó justo después del anochecer. Nora no había tenido visitas en meses. Ella congeló la taza de té hasta la mitad de sus labios. Afuera Axel levantó la cabeza, orejas hacia adelante, otro golpe. Luego una voz baja, incierto, demasiado familiar para ignorar. Nora, soy yo, David. Su corazón detuvo a David, el hermano de su madre, el hombre que no había visto desde el funeral, el hombre que le había rogado que lo dejara ir, volver a la ciudad para aceptar ayuda. Ella no había respondido a sus llamadas, no había respondido a sus cartas, y sin embargo, aquí estaba él. Ella abrió la puerta una pulgada. David se paró en la nieve que caía, manos en los bolsillos de su abrigo, ojos hundidos. Te ves cansado. Dijo que pareces perdido. Ella respondió que detrás de su eje apareció. Sin sonido, sin gruñido. Solo presencia. David dio un paso atrás. ¿Es tuyo? Nora negó con la cabeza. Él está aquí, David dudó. Luego sacó un sobre de su bolsillo. Están vendiendo la cabaña. Nora parpadeó. Lo que te quedaba. Sí, pero tu madre tenía deudas. Facturas de hospital tranquilas. Cosas legales que sus abogados han estado tratando de comunicarse contigo. Colocó el sobre en el porche. ¿Tienes 60 días? Luego no dejó abrazo ni demanda. Solo nieve llenando sus pasos. Nora se quedó allí durante mucho tiempo. Axel no se movió. Ella recogió el sobre con una mano temblorosa. Su pecho no ardía de ira, pero de pavor. El único lugar que guardó la memoria de su madre, su silencio, su curación, podría haberse ido. Esa noche Axel se acurrucó más de lo normal. No tocar, pero lo suficientemente cerca como para que Nora finalmente llorara. Ella no lloró sola. El sobre estuvo sobre la mesa durante 3 días. Nora no lo abrió. Se dijo a sí misma que no le importaba. Que nada de esto importaba. Que este lugar es tan tranquilo. Esta cabaña, este perro era temporal de todos modos. Pero sus manos temblaban cada vez que lo pasaba. Axel sintió el cambio. Se quedó más cerca. La pasé con por el bosque. Se sentó a su lado cuando miró fijamente al fuego. Una noche, mientras cortaba leña, Nora resbaló un pequeño paso en falso. Un tobillo torcido. Suficiente dolor para ponerla de rodillas en la nieve. Ella devolvió un grito y desde el bosque. Axel vino corriendo, no dudó. Presionó su cuerpo contra el de ella, dejándola inclinarse lentamente, dolorosamente. Ella volvió a adentrar. Axel no se fue de su lado esa noche. Mientras estaba sentada en el suelo envuelta en hielo, ojos picantes, ella buscó el sobre y lo abrió. Avisos de deuda, amenazas legales. Una fecha rodeada en rojo, el 16 de febrero. Ella tuvo 42 días. Nora miró las llamas. Ella me dejó este lugar. Ella dijo en voz baja, pero no me contó sobre el resto. Axel no se movió. Nora lo miró. Lágrimas amenazantes. ¿Crees que ella quiso protegerme o castigarme? Axel apoyó su cabeza en su regazo, sin ladrar, sin sonido. Solo presencia, y de alguna manera eso duele más que respuestas. Esa noche Nora tomó la urna de su madre del metal. Lo sostuvo en su regazo y dijo, por primera vez en meses, todavía estoy enojado con que Axel miró hacia arriba. Nora exhaló, pero creo que estoy listo para dejarlo ir. A la mañana siguiente, el bosque se sintió diferente. Nora salió del tobillo vendada. El aliento empañando el aire, Axel ya estaba esperando. Sentado al borde de la línea de árboles, esta vez cuando ella se acercó a él, se paró y caminó no rápido. No forzando, solo liderando. Ella siguió, más profundo en los árboles de lo que nunca se había atrevido a ir sola. El sol atravesó el dosel en suaves rayas doradas. El canto de los pájaros enhebró el silencio. Pasaron el arroyo. El abedul caído es un viejo camino de ciervos. Entonces Axel se detuvo ante ellos. Había un pino antiguo, musgo espeso con en su base, medio enterrado bajo hojas y piedra. Algo le llamó la atención: madera desgastada. Letras talladas a mano apenas visibles ahora. Para respirar de nuevo, planta tu dolor, ni un moleteo. Debajo del letrero, en un hueco poco profundo, había huesos. No es un animal humano. Envuelto en lino cuidadosamente colocado, ella se dio cuenta de que esto era una tumba, un lugar de entierro tal vez para otro perro.
Tal vez para un amigo, Axel se sentó a su lado en silencio. Nora pasó los dedos por la corteza cubierta de musgo, susurrando. ¿Me trajiste aquí para mostrarme cómo dejarlo ir? Axel no parpadeó, solo se quedó tranquilo. Sabiendo, Nora abrió su mochila dentro de la urna de su madre. Ella lo había traído sin saber por qué. Ahora sus manos se movieron instintivamente. Ella cavó lentamente, suavemente junto al pino. Coloqué la urna en... La tierra tembló cuando la tierra la tocó. Luego susurró entre lágrimas: adiós, mamá. Axel apoyó su cabeza contra su hombro. Y por primera vez desde el incendio, desde el silencio, desde la cabaña, Nora no lloró de dolor, pero desde el lanzamiento algo viejo se abrió dentro de ella y en su lugar algo suave echó raíces. La paz no es ruidosa, no completo pero real. La mañana después del entierro, Axel no se había ido junto al árbol, no en el porche, no en el sendero. Ni una búsqueda en el bosque llamó su nombre una vez. 2 veces más fuerte, nada. Ella se dijo a sí misma que volvería, que era un vagabundo, un fantasma que vino y se fue, pero algo en su pecho se apretó. Al anochecer la ansiedad se convirtió en pánico. Ella encendió el viejo farol, se puso las botas y entró en la oscuridad. Ella retrocedió cada paso más allá del pino. El arroyo, el sendero de los ciervos, sin príncipe, sin aullido, sin ojos dorados en la oscuridad, el bosque una vez su santuario. Ahora sentí que pasaron horas interminables. La nieve comenzó a caer. Ella se derrumbó debajo del viejo pino, manos llenas de aliento en carne viva. Dijiste que te quedarías, susurró a la oscuridad. Dijiste, pero él no había dicho nada. Solo había estado allí y ahora no estaba. Nora se acurrucó sobre sí misma. El dolor fue diferente, esta vez más agudo. No sobre la muerte, sino sobre el abandono. Ella tenía 7 años otra vez, viendo a su madre desaparecer en cirugía, 23 en el funeral, 34. Mirando las cenizas que no pudo enterrar, ella susurró a través del castañeteo de dientes: «Por favor, vuelve». Entonces un sonido no ladra. No pasó respirando. Ella se volvió de las sombras. Axel salió cojeando. Mood en su costado, un largo corte en su flanco. Pero vivo cojeó hacia ella. Se acostó a sus pies y colocó su cabeza suavemente en su regazo. Nora se rompió. «¿A dónde fuiste?». Sin respuesta, pero él la miró para no disculparse. No explicar, solo decir: «Eres más fuerte ahora que sabía que vendrías». Y ella no había esperado el rescate. Ella había ido tras él, esa era la diferencia. Ya no sobrevivía en silencio. Ella se estaba moviendo hacia la vida. Axel durmió durante casi 2 días. Nora limpió su herida, lo vistió y colocó una manta suave junto al fuego. Ella no habló, no lloró. Acabo de moverme con un propósito silencioso, presente exactamente como una vez había sido para ella. Cuando finalmente se despertó, levantó la cabeza lentamente y la miró. Ella sonrió suave y cansada. «Me asustaste, viejo». Axel parpadeó y luego cerró. Sus ojos otra vez. Ella se sentó a su lado y pasó sus dedos por el pelaje áspero. A lo largo de su cuello. No me di cuenta de lo ruidosa que se puso esta cabaña. Hasta que no estuviste en eso esa noche. Ella cocinó para 2, colocó su tazón cerca del fuego. No comió mucho, pero se mantuvo cerca. Más tarde encendió una vela y se sentó en la mesa. Del cajón sacó un viejo cuaderno, la prensa de su madre. Entre las páginas había bocetos dibujados a mano, listas de compras de poemas, letras sin terminar que Nora leyó una en voz alta. Fue fechado el invierno antes de que muriera su madre. No le tengo miedo a la muerte, solo de irme sin plantar una cosa más. Nora miró hacia la ventana, nieve cayendo suavemente afuera. Axel levantó la cabeza. Ella susurró que plantamos algo. No parpadeamos. Estirado puso su cabeza en su regazo de nuevo. No porque estuviera enfermo, no porque necesitara consuelo. Pero como lo hizo, exhaló mucho tiempo lleno, como dejar ir una respiración retenida durante años. La primavera llegó sin ceremonia. Un día Nora se despertó con el canto de los pájaros en lugar del viento. El musgo se arrastró por las piedras afuera, la nieve se derritió en rayas a través del porche. Axel volvía a caminar lento pero firme. Él la siguió, mientras ella plantaba semillas en la cama del jardín descongelada, tomates, lavanda, girasoles, solo porque ella siempre dijo: «Los girasoles no crecen aquí».
Nora le dijo, pero los estoy plantando de todos modos. Movió la cola una vez que aprobó. Ella decidió. La cabaña comenzó a cambiar. A ella fregó las ventanas. Aireó el viejo armario de ropa blanca, donó la ropa de su madre al hospicio local, pero se quedó con los pinceles para pintar. Una noche, se paró frente a un lienzo en blanco y susurró. Veamos si mis manos recuerdan. Hicieron que sus golpes fueran lentos, incierto pero honesto. Axel miró desde la puerta, sus ojos amarillos firmes todas las mañanas. Ella escribió en un diario que algunas entradas eran solo una línea. La niebla olía a pino hoy. Otros eran páginas largas. Tuve un sueño. Ella estaba en la cocina tarareando. No lloré cuando me desperté. Axel se convirtió en más que una compañía. Él era el ritmo de sus días tranquilos. Una razón para caminar más allá del porche. Incluso empezó a llamarlo por su nombre cuando estaban solos. Vamos, Axel. Vamos a la ciudad hoy, Axel. Creo que le habrías gustado. Punto de Axel. Citas dobles y escuchó. No porque entendió cada palabra, pero porque se quedó. Nora ya no esperaba que el silencio la consumiera. Ahora ella lo llenó, con el ritmo de sus botas en suelo húmedo, con el susurro de páginas pasadas por la luz de la mañana, con el zumbido de su voz, cantando bajo y sin práctica mientras cocinaba. Axel era mayor ahora que no corría tan lejos. No subió las escaleras del porche tan rápido, pero aún así la siguió. Todavía puso su cabeza en su regazo cuando ella sentó con un libro. Todavía le dio un codazo en la mano cuando se olvidó de descansar. Un día, mientras empacaba el ático, Nora encontró una vieja grabadora. Ella lo desempolvó, presionó el play. La voz de su madre crujió a través del altavoz. A quien escuche esto, espero que no sigas teniendo miedo del mundo. Espero que hayas plantado algo. Nora se sentó en el suelo y cerró los ojos. Ella ya no tenía miedo, ni de los recuerdos ni del silencio. No del próximo capítulo salió. Respirando el olor de tierra descongelada y pino. Axel estaba esperando. Se arrodilló a su lado. Presionó su frente contra la de él. Me encontraste cuando ni siquiera sabía que estaba perdido. Axel no se movió, no parpadeó. Él acaba de apoyarse. Más tarde esa semana envió una carta por correo, su primera en 2 años, a David. El tío que había rechazado. Ya no estoy corriendo, tenías razón. Estaba perdido, pero no estoy enojado ahora. Y me gustaría verte. Ella no esperaba una respuesta, pero ella lo envió de todos modos, porque enviarlo significaba que había regresado al mundo, a sí misma, a todo. Ella pensó que había enterrado con su madre. No todas las historias tratan sobre ser rescatadas. Algunos son sobre aprender a dejar de esconderse, cómo llorar sin desaparecer, cómo sentarse en silencio no como castigo, pero como presencia. Esta no es una historia sobre un perro salvando a una mujer. Es una historia sobre una mujer que finalmente elige vivir. ¿Por qué un perro se negó a alejarse? Axel nunca le dio respuestas. Nunca llenó el ruido del espacio con... Él solo esperó y en esa espera, Nora encontró algo que no sabía que necesitaba. Compañía de quietud. Un recordatorio de que ella todavía estaba aquí viva. Herido, sí, pero curando. Esto es, para los que plantan su dolor en suelo helado, y espero que florezca. Para aquellos que encuentran el amor no en declaraciones en voz alta, pero en pelaje y pasos y ojos firmes que dicen, te veo, me quedaré. Porque a veces, quedarse es el tipo de amor más ruidoso que hay. Si esta historia encontrara algo tranquilo dentro de ti, algo que no habías nombrado o enterrado durante mucho tiempo, no dejes que termine aquí como este video. Si alguna vez has encontrado curación en silencio, compártelo con alguien que necesite recordárselo. Ese dolor no significa desaparición. Suscríbete para más historias reales sobre segundas oportunidades, amor tranquilo y los animales que nos ayudan a volver a nosotros mismos. Y en los comentarios cuéntanos sobre tu eje, el que se quedó, el que caminó a tu lado, no para arreglarte, pero para recordarte que nunca estuviste solo, porque alguien por ahí todavía está sentado, en su silencio todavía esperando pruebas. Ese amor no tiene que ser ruidoso para ser real. Deja que esta historia sea su prueba. Y recuerda que no todos los rescates tienen correas. Algunos llegan en silencio, otros esperan en el porche, y algunos nunca se van.